Bueno, hola, buenos días chicos. Vamos a dar una clase hoy para la gente de nuevas tecnologías. Vamos a hablar sobre enlaces. ¿M? El tema de enlaces es un tema que tiene cierta importancia para ustedes respecto de aquellos que trabajan tanto en radio como en televisión, porque bueno, la función del enlace en sí es muy variada. Puede abarcar para hacer un móvil de exterior, por ejemplo en televisión, que ustedes lo ven a diario en los canales, cuando van a, qué sé yo, manifestaciones o cuando salen desde el exterior por algún motivo. Y también, por ejemplo, en radio, cuando hacen transmisión de partidos de fútbol, cuando hacen la transmisión de algún evento, a veces ha pasado con las radios más chicas, me refiero fundamentalmente, por ejemplo el 19 de noviembre, que van algunos grupos musicales que tocan en Plaza Moreno y entonces por ahí salen transmisiones de algunas radios locales desde ahí. Bueno, todos esos son de alguna manera, si bien es posible hacerlo a través de un celular, existe la posibilidad. También existe es decir, con el celular en algún momento fue muy barato, hoy creo que también es posible, pero en algún momento fue muy caro y no tenía sentido y había que buscarse los sistemas que las empresas de celulares promocionaban como corporativos para tener la posibilidad de una transmisión eh, más o menos económica, pero con el inconveniente que siempre se plantea, que es que el celular no está preparado para hacer una transmisión de exteriores. Todos los equipos de comunicaciones referido a handys, a las bases o a los celulares están preparados para otro tipo de comunicación, es decir, para una comunicación que, a excepción del celular, es una comunicación de 2 minutos de habla máximos y 3 de descanso en cualquier hand, en cualquier base. En los celulares puede darse el caso de que alguien hable 20 minutos, pero el problema es que no puede superar mucho más que eso y ya con esa cantidad de minutos eh, eh, empiezan a sobrecalentarse los celulares, aparte que las baterías no soportan, es decir, no soportan tanto uso en forma continua. Entonces, no es el medio adecuado para poder hacer una comunicación de un enlace. Y depende del tipo de enlace, ¿no? Porque hay enlaces que pueden ser de este tipo para hacer eventos o que se necesiten enlaces punto a punto y ya vemos de qué se trata. En definitiva, uno va a utilizar un enlace, en este caso ya que hablamos del punto a punto, cuando yo me tenga que comunicar, solo las siglas lo dice, punto a punto, desde un punto hasta otro punto, ¿no? Pero en forma fija. Entonces es una comunicación punto a punto. ¿En qué caso se da? Bueno, en el caso más particular, es decir, puede darse en el caso de una transmisión que tiene la planta transmisora, sea de televisión o sea de radio, la planta transmisora en un sector, eh, por ejemplo, por decir algo, no sé, qué sé yo, en el instituto, vamos a suponer que tuviésemos una radio, un canal, o sea, 35 esquina 4, pero el estudio lo tenemos en 8 y 50. El estudio es donde está toda la parte de audio, ¿no es así? Entonces, ¿cuál sería el enlace punto a punto? Porque ahí hay un punto que es el instituto y otro punto que sería 850. Entonces, esa distancia que hay en forma recta desde el estudio de 850, que tendríamos, donde tendríamos el audio,
Y la planta transmisora, que sería donde está el instituto, 35 esquina 4, constituyen estos dos puntos que estamos hablando, y ahí vamos a poner un enlace que es fijo. ¿Mm? Es decir, un transmisor desde el lado del estudio y un receptor desde el lado de la planta transmisora, o sea, desde 35 esquina 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, toda la transmisión se va a generar, todo el audio que se vaya a generar, va a estar fundamentalmente, va a estar generado en el estudio. Entonces, ¿yo qué necesito? Un transmisor que me permita llevar esa señal hasta el instituto, donde está la planta transmisora, y para recibir esa señal vamos a necesitar un receptor, un transmisor en el estudio, un receptor en la planta transmisora. Ese receptor recibirá todo ese audio que el estudio le envía, ya sean programas, música, lo que fuere, y lo enviará a la planta transmisora fundamentalmente. Es fácil entenderlo por ahí en radio, es asimilable a la televisión. A ver, si yo lo que hago es poner un transmisor que generalmente en las radios comunes, de estas radios que polulan en todas las ciudades, las famosas llamadas radios truchas, que en algunos lugares del país ya están siendo de alguna manera legalizadas. Bueno, esas radios utilizan enlaces que son transmisores y receptores que se venden para esa función, que pueden tener un uso de 24 horas, uno los puede tener 24 horas prendidos, funcionando y sin ningún tipo de problemas por temperaturas y demás, y que están en frecuencias que rondan entre los 200 y los 600 y los 400 megaciclos, más o menos. Hay algunos que pueden estar más arriba, pero en general están entre los 200 y los 400 megaciclos. Ahí está gran parte de esos enlaces. Son transmisores y receptores que tienen modulación de FM por una cuestión de calidad de audio. Ustedes imagínense que si yo tengo una planta transmisora de FM 90.1, por decir algo, tengo calidad de FM. Yo el enlace no puedo tener un enlace que degrade esa señal, porque si no, esa señal que viene desde la consola del estudio donde está a distancia, o en nuestro caso particular en 850, va a llegar a la planta transmisora y tiene que llegar con una calidad de audio igual a la de FM. Por eso es que el enlace es un enlace de FM, y el receptor también, por supuesto, ¿no? Todo el enlace, transmisor y receptor, va a estar en esa frecuencia, entre los 200 y a los 400 megaciclos, y entonces no hay una degradación de esa señal, de esa información que yo mando desde el estudio, de manera que es asimilable a que yo tuviese un cable desde el instituto que llevase un cable hasta 850, pero en vez de hacerlo a través de un cable, que sería costoso, difícil de poner, muy engorroso, pues yo debería pedir permisos a la municipalidad para llevar un cable aéreo hasta ese lugar, que me lo autoricen, cosa improbable, es decir, un montón de otras cuestiones que generan problemas. Entonces, a través del enlace, lo que hago es reemplazar ese cable físico por un enlace de radio, o sea, por una señal de radio, tantas veces estudiada en FM, donde la propagación va a ser lineal, porque va a estar entre los 200 y los 400 megaciclos, y que habrá que colocar antenas que se vean entre sí, una en 850, lo más alto posible, que yo pueda ver más o menos la torre que voy a tener en el instituto, donde va a estar la planta transmisora aparte, que es de donde va a salir al aire la emisora, ¿sí? Entonces, ese es un enlace punto a punto utilizado para realizar un transporte de programa.
también llamado. Transporte de programa, ¿por qué? Porque lo que transporto en realidad es la programación que yo tengo en esa radio o en ese canal. ¿Sí? Bien. En este caso en particular, cuando hablamos de una emisora de FM, en principio ustedes saben que la emisora está compuesta por un transmisor y un codificador estéreo. ¿Para qué? Para que ustedes en sus casas puedan escuchar la radio en estéreo. Bien, después definiremos algunas cosas más, pero en principio es eso. En este caso en particular hay que tener en cuenta que si ustedes tuviesen que implementar, es decir, en televisión no van a poder implementar porque en televisión, los canales de televisión son grandes empresas que están preparadas con personal, con ingenieros, con técnicos en telecomunicaciones, con gente que está dedicada a estas cuestiones técnicas. Pero cuando ustedes vayan a una radio local o una radio más chica y que se encuentren con estas situaciones, o que tengan la necesidad de asesorar a alguien que quiere poner una radio pero que no puede poner el estudio y la planta en el mismo lugar, deberán decirle que hay que poner un transporte de programa, un enlace punto a punto, que en este caso particular se llama transporte de programa. Y este transporte de programa hay que tener en cuenta fundamentalmente que si bien en el estudio ustedes van a tener un transmisor y lo va a recibir el receptor que va a estar en la planta transmisora y que esa salida de audio del receptor va a ingresar al transmisor para que sea irradiado en la FM. La situación del estéreo, o sea, la forma de poder diagramar ese sistema, va a ser que el estéreo, que la placa que genera el estéreo, esté ubicada del lado del estudio, o sea, en el transmisor del enlace. Es decir, ustedes tendrán en una cadena de audio una consola, los procesadores que ustedes crean conveniente, no vamos a entrar en detalles, o no, cada uno sabrá, pero digamos que podrán tener procesadores o no. Debería, pero hay muchas radios que todavía incluso no tienen más que consola y directamente al transmisor. Pero como en este caso hay un estudio que está en distinta lugar físico, entonces tengo consola, voy a tener que tener el codificador estéreo. De ahí voy a ir al transporte, al transmisor del transporte del enlace. Lo recibirá el receptor que está en la planta transmisora y ese audio ya codificado va a entrar al transmisor de FM donde después llegará a cada una de sus casas. ¿Está? O sea que, tratando de resumir brevemente, en un transporte donde el programa, en un enlace punto a punto, donde yo tengo el estudio en un lado y la planta en otro lado, en otro ambiente, a distancia, perdón, la placa codificadora estéreo o el gabinete codificador estéreo debe estar del lado del estudio, no del lado de la planta. Del lado de la planta va el receptor y la salida del receptor de audio va directamente a la planta transmisora, ¿sí? Al audio del transmisor de FM. Bueno, eso es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el otro enlace sería el enlace que hablamos al principio, que sería el enlace para hacer un evento, para ir a la cancha a transmitir fútbol. Vuelvo a insistir, en la cancha en algún momento se utilizó un handy, el handy se recalienta, no sirve, puede ser utilizado pero no es lo conveniente, genera una degradación de la calidad de audio con un handy o con una base de comunicaciones porque no está preparada para alta fidelidad. Los handys y las bases están preparadas para que la respuesta en la frecuencia esté comprendida entre los 400, entre los 200 y los 5000 ciclos, que es donde más o menos está la voz humana, porque uno cuando usa un handy o usa una base, la usa para hablar,
no para pasar música ni para pasar nada que tenga que referirse a calidad de audio. Entonces, ya hay una degradación en ese enlace que llega a la emisora en malas condiciones, es decir, sin calidad. No es que llegue feo, que se escuche feo, que si lo que yo hablo no se entienda. Se va a entender, pero sin calidad de audio. Para un entendido de audio va a decir, sale feo. Entonces, el enlace, en estas circunstancias, cumple esa función. El enlace tiene la calidad de audio que tiene una FM, es decir, una respuesta en frecuencia entre los 20 ciclos y los 20.000, que es la respuesta que uno tiene que tener para tener una calidad de audio adecuada. Y en ese caso, ya no necesito tener el codificador del lado donde yo estoy transmitiendo. Sí, vamos a suponer que estoy en Plaza Moreno con una de las camionetas, tengo una Traffic, entonces tengo una antena que yo puedo, telescópica, que yo puedo sacar y apuntar a la radio. ¿Para qué? Para hacer ese enlace, porque del lado de la radio, que en este caso voy a tener planta y estudio todos juntos, por decir, para simplificar, entonces lo que voy a tener es un receptor que es de ese enlace, que es para hacer transmisiones en exterior o para transmisión de fútbol. En todo caso, iré a la cancha y ya tendré que poner en ese momento una antenita en la techada para que apuntara a la radio de manera que yo pueda establecer ese enlace, ¿sí? Bien. Y en esas circunstancias, yo tendré una consolita, una mini consola donde podré utilizar micrófonos, alguna otra cuestión que pueda necesitar para mandar alguna tanda publicitaria, si no la puedo mandar desde el estudio, que es lo más normal, pero algo que yo quiera agregar, digamos, a esa mini consolita, los exteriores, Handy C para exteriores, que entren en esa consola, porque si quiero hacer vestuarios o una cosa así. Y después de ese audio de consola va al transmisor de ese enlace que va al receptor que está en el estudio y ingresará a la consola de la radio, y de la consola hará todo el proceso para salir al aire, ¿sí? Entonces, las dos formas de poder hacer estos enlaces. Uno que es a través del transporte, un enlace punto a punto. ¿Por qué? Porque son dos puntos fijos que estamos hablando, donde hay que establecer una comunicación. Y por el otro lado tenemos entonces la comunicación, ya sea de alguna manera punto a punto, porque si es en una cancha de fútbol será siempre ahí, y la radio será el otro punto, o un evento particular, yo fui a la Plaza Moreno, saqué la antenita del móvil, la apunté, tengo ahí armado la consolita, saco con el micrófono, por ahí es un inalámbrico, bueno, hago la entrevista, no sé, y todo eso va a ir desde ese móvil hacia la radio, donde de ahí la van a procesar para que salga al aire. Esas son las dos situaciones. Y estamos hablando de una comunicación unilateral, es decir, desde un lado hacia el otro, desde el transmisor hacia el receptor. Eso es unilateral. Después están las semiduplex, que serían aquellas, por ejemplo, un handy. Un handy, yo le digo, hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Mientras yo estoy hablando, ustedes están escuchando. No pueden hablar, están escuchando. Y yo no puedo escuchar, estoy hablando. Hola chicos, ¿cómo están? Cuando yo suelto el pulsador, ustedes, si tienen otro handy de otro lado, me van a decir, bien, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Nosotros todo bien acá, trabajando. Y yo escucharé y ustedes hablarán. Entonces, semiduplex. Es decir, no es el mismo momento, no puedo hablar y recibir. Y después están las comunicaciones duplex. Por ejemplo, un celular. Por ejemplo, la telefonía inalámbrica, ya sea monocanal telefónico. Bueno, después les haré una referencia por ahí en la próxima clase, pero digamos que es eso, que es la comunicación en la cual yo puedo hablar y escuchar a la vez, porque yo estoy hablando y ustedes me dicen, no, pero escúchame, y yo mientras yo estoy hablando los escuché y ustedes me escuchan a mí. Ah, bueno, sí, decime. Y entonces hay una comunicación al mismo instante que va y viene. Esas duplex o full duplex. Eso es importante tener en cuenta. Entonces,
semidúplex, dúplex o en forma unilateral, en un solo sentido. ¿Está? Bueno, vamos a estar por ahí. Faltaría hablar un poquito de repetidoras. Lo vamos a hacer en la próxima clase. Esto es para nuevas tecnologías. Le pido que lo vean y que lo traten de entender. Cualquier duda que quede, porque esto es mucha charla y por ahí me puedo ir por las ramas o estar queriendo decir algo y por ahí me olvidé y empiezo a hablar de otra cosa. Entonces, bueno, me dicen, por los medios que ustedes ya saben, me dicen, hay tal cosa que no entendí bien, dígamelo, no tengo ningún problema, yo no me voy a enojar por eso, todo lo contrario. Lo que me interesa es que ustedes entiendan estos conceptos simples, sencillos, que van a servir para que ustedes puedan determinar si hay que hacer una diagramación de una emisora de radio, hasta ahí podrían llegar, cómo van a hacer. Falta hablar un poquito también de lo que es la satelital, y lo vamos a hacer en la próxima junto con algunas otras cositas y terminaríamos este tema. Bueno chicos, nos vemos. Hasta luego.